En el capítulo 17 del libro de Éxodo se lee esta porción. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Qué importante es encontrar personas con esta disposición de querer levantar las manos, los brazos de otros. Es un llamado para todos nosotros a que pongamos atención a un detalle como ese, para que otros a quienes Dios ha encargado algo tan importante puedan alcanzar con nuestro apoyo las cosas que Dios ha determinado que sean alcanzadas a través de sus vidas. Para mí, durante estos 40 años que Dios me ha permitido atender el ministerio pastoral ya en diferentes ciudades, actualmente en la ciudad de Nueva Orleans, estamos celebrando justamente en este tiempo 36 años de fundación. Y de esos 36 años, 25 años hemos estado aquí teniendo este privilegio de servir en esta ciudad. Y en esos 25 años que Dios me ha permitido compartir con personas acá, tengo que reconocer primero que para mí es una honra inmerecida esa oportunidad que Dios me ha dado de servir a Dios y a otros, como ha sido inmerecida la honra que Dios me ha permitido de compartir, de ministrar durante 40 años en el ministerio pastoral. Además de reconocer que es inmerecida esa honra, tengo que decir también que es un privilegio. Es un privilegio porque Dios me ha permitido, junto a mi esposa, a mis hijos, el contar con personas tan especiales, tan lindas, quienes en diferentes etapas de nuestra vida han sido los que han levantado nuestras manos para juntos hacer el ministerio. Quienes sin su participación difícilmente podríamos haber alcanzado las cosas que Dios nos ha permitido alcanzar. Para todas esas personas, aquí en esta ciudad donde ahora estoy y en todos los lugares en donde Dios nos ha permitido servir, tengo una palabra de gratitud. Gracias, queridos hermanos, gracias a cada uno de ellos, sin los cuales hubiera sido muy difícil o imposible alcanzar juntos las cosas que Dios nos ha permitido poder alcanzar. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva transmisión de la Iglesia Amor Viviente en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, Estados Unidos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, en donde ustedes se encuentren. Gracias por conectarse a nuestra transmisión. Esperamos que este tiempo sea de bendición a todos y que todos ustedes estén bien junto a los suyos. Nuestro cariño de siempre para cada uno. La propuesta para reflexionar en esta oportunidad es acerca de un personaje en la Biblia de quien se habla en algunas ocasiones en diferentes pasajes y contextos bíblicos. Cuando uno piensa en personajes de la Biblia que han sido determinantes
en la historia. Anteriormente nosotros hemos compartido acerca de algunos de ellos, hemos hablado de algunos de los apóstoles, de personajes importantes como Marcos también. Hemos compartido acerca de Bernabé, recientemente compartimos acerca de Dorcas, los colaboradores de Pablo, de quienes se menciona en diferentes cartas. Hemos hablado un poco de Timoteo y de otros. La idea es que podamos nosotros pensar que también en los registros de Dios se puedan registrar nuestros nombres para lo eterno. Que nuestros nombres puedan aparecer como aquellas personas que dispusimos nuestras vidas exclusivamente para el servicio de sus propósitos, sirviendo a otros y sirviendo a los propósitos de Dios. Hoy quiero conversar de alguien que fue un compañero del apóstol Pablo. Obviamente el apóstol Pablo fue un hombre de quien hemos dicho algunas cosas, que pasó diferentes experiencias y muy duras, muy difíciles. Qué importante era para Pablo tener colaboradores cercanos, confiables, de verdad, hombres que tuvieran un corazón de siervos, que pudieran levantar las manos de aquel hombre cuando este hombre también se cansaba. Entonces yo quiero que conversemos hoy de un compañero del apóstol Pablo y de cuyas vivencias nosotros podríamos y quisiéramos aprender para tomar un buen ejemplo a seguir. Me refiero a Silas o Silvano. Aparentemente formas aramea y latina del mismo nombre, y así se le conoce en algunas referencias bíblicas. Pensaremos en Silas como alguien que estuvo presente en algunos pasajes de la historia bíblica, no como un espectador, sino alguien que tuvo una participación activa, alguien que trabajó duramente y no rehusó ayudar para que las cosas que Dios había establecido sucedieran como Dios había deseado en su corazón. Esta es parte de la historia de un hombre de quien tal vez no hemos escuchado mucho y tal vez de quien no se dice mucho, pero lo que se dice es tan importante. Repito, hablaremos de Silas, de origen judío y ciudadanía romana, considerado como uno de los principales cristianos en Jerusalén en algún tiempo de la historia. Quiero leer algunas referencias bíblicas y les voy a pedir que por favor me acompañen en estas lecturas. En Hechos capítulo 16, versículo 37 al 39, después de un evento donde habían pasado diferentes cosas, diferentes situaciones que habían sido complicadas para la vida de Pablo, se hace referencia de estos pasajes. Versículo 37, capítulo 16 de Hechos. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Esta es una referencia de un pasaje que vamos a leer posteriormente. Pero Pablo y Silas habían sido maltratados. Y cuando se dieron cuenta que era injusto lo que habían hecho, después estaban diciendo, bueno, que se vayan de la cárcel. Y Pablo se atrevió a decir, no, que vengan ellos a sacarnos a nosotros. Porque él está diciendo, ustedes nos azotaron públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Les echaron en la cárcel y les trataron muy mal. Esta referencia me hace a mí sentido para entender que tanto Pablo como Silas tenían ciudadanía
romana, y después hablaremos un poco más. Silas era un hombre, como decía anteriormente, un cristiano, un buen cristiano de mucho reconocimiento en Jerusalén, un líder, un evangelista en la iglesia de Jerusalén. Y hay una referencia aquí en segunda carta a los Corintios, que quiero que ustedes se dirijan a ella también, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, el versículo 19, que dice de la siguiente manera: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Pablo haciendo referencia de este hombre Silas, Silvano, el mismo, que era alguien que también era reconocido predicador, y que Jesucristo había sido predicado tanto por Pablo como por Silvano, y ahora aparece también agregado Timoteo acá. Solamente hago la referencia para que entendamos de quién se está hablando. En Hechos de los Apóstoles hay algunas referencias que yo quiero que nosotros observemos también. Silas fue enviado por la iglesia de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Para dar bienvenida a la comunión cristiana a los gentiles convertidos. En ese tiempo era muy difícil para los gentiles ser aceptados por los judíos, y querían imponer para ellos muchas reglas y cuestiones ceremoniales que los judíos tenían por costumbre practicar. Y hubo una gran discusión, hubo un concilio en Jerusalén. Finalmente se determinó que los gentiles no tenían que estar guardando el montón de costumbres que guardaban los judíos. Sí tenían que cumplir con ciertas cosas, como no fornicar, no comer de lo sacrificado a los ídolos y algunas otras cosas más que no quiero detenerme para hablar de estas cosas. Pero lo que sí quiero hablar es que Silas fue un instrumento enviado por la iglesia de Jerusalén para decirle a los creyentes en Antioquía las buenas noticias. Porque esa histórica conferencia que hubo para decidirse estas cosas que estoy mencionando, al final, cuando llegó a su fin, también necesitó de hombres confiables que llevaran la buena noticia a los cristianos gentiles. Y quiero leer entonces esta porción bíblica en Hechos, capítulo 15, versículo 22 al versículo 35. Y dice de la siguiente manera: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Mire qué detalle, me detengo porque están diciendo las buenas noticias del resultado de la conferencia que hubo en Jerusalén. Se las vamos a enviar, se las estamos dando a ustedes a través de personas como Judas y Silas. Y ellos, dice la Escritura en el versículo 26, hombres que han expuesto
Judas, por cierto, que tenía por sobrenombre Barsabás para que no se confunda con otro. Y a Silas. El versículo 26 dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Silas, uno de los creyentes reconocidos de Jerusalén, fue escogido por una razón. Su testimonio era el testimonio de un hombre que tenía un corazón dedicado a Dios, que su testimonio era el testimonio de un hombre que había expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que así nos conocieran a nosotros. Qué privilegio sería eso. Y qué mayor honra que ser conocidos como personas que por el nombre de Jesucristo hemos expuesto nuestra vida. Así que versículo 27, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Lo que dice esta carta, Judas y Silas les harán saber lo mismo con sus palabras, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Esto era parte del contenido de esta carta y que seguramente Silas iba a poder explicar con sus propias palabras, pero Silas daba la confianza, la seguridad para los líderes en Jerusalén de enviarlo a Antioquía con estas buenas noticias, porque el corazón de Silas era el corazón de un hombre confiable. Así que estoy leyendo esta porción para tener un poco de referencia de él, acerca de él. Así pues, versículo 30, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leída la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué alegría de haber sido para aquellos hermanos gentiles que no tenían que vivir en base a la ley y tener que guardar la ley. Y escuchar esas buenas noticias. Y aquí se define a Judas y a Silas, de quien estamos hablando, que ellos también eran vistos como profetas. Y ellos, aparte de eso, que eran personas confiables, y Silas, un hombre con un corazón entregado, dispuesto para Dios, se dio a la tarea de consolar a los hermanos y confirmar a los hermanos con abundancia de palabras. Me imagino a Silas hablando con ellos, trayendo consolación, ánimo, ayuda, apoyo, estímulo, esperanza, alegría. Y pasando algún tiempo, versículo 33, algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos. Claro, cuando alguien lleva la paz de Dios, también va a recibir la paz de Dios. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Silas estaba dispuesto a permanecer en ese lugar y seguir sirviendo a los hermanos ahí y seguir comunicando el amor de Cristo para sus vidas y seguir comunicando las verdades que él había recibido para compartirla con los demás. Me parece a mí ver a Silas, ver en Silas a un hombre en quien uno puede confiar, con quien uno puede sentirse seguro, a quien uno puede sentir, tener el agrado de escuchar, porque está hablando lo que Dios quiere que sea dicho a los demás. Cosas que pueden traer consuelo, seguridad y paz. Así que Silas, él decidió quedarse allí.
¿Cuánto le significó eso? No sé, moverse de Jerusalén, quizás cambiar el ambiente, dejar algunas cosas que eran su seguridad por Jerusalén, ahora para estar en Antioquía. A saber cuántas cosas pudieron haber significado esa decisión, pero él se quedó con todo gusto seguramente, porque eso era lo que Dios quería para él en ese momento. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo fue ese gran apóstol que llevó entre sus acompañantes a uno llamado Silas, justamente en el segundo viaje misionero. Cualquiera, como Pablo, tendría la satisfacción de llevar a alguien como Silas, como compañero de ministerio. Y eso debe de hacernos, nos debe de llamar la atención a nosotros, para que nosotros podamos imitar los ejemplos de estas personas que daban esa confianza, esa seguridad, que sabían que no andaban buscando lo suyo, sino lo que es de Dios. No andaban buscando lo que a ellos les parecía, sino lo que Dios quería. Entonces, tanto Pablo como Silas han de haber sentido la seguridad de tenerse el uno al otro. Pero aquí el famoso es Pablo. Silas es el colaborador, de quien quizás no se habla mucho, pero cuánto pudo haber significado para Pablo la vida de Silas como alguien que levantaba los brazos de Pablo cuando Pablo estaba cansado. Cuando Pablo tenía que enfrentar un montón de adversidades, allí había un Silas y otros más de quienes hemos dicho fueron llamados los colaboradores de Pablo. Entonces quiero leer la referencia del capítulo 15, versículo 36 al versículo 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Antes habíamos dicho esto. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, lo mencionamos antes, como Bernabé pudo influir en la vida de Marcos y como Marcos pudo aprender de Bernabé y como finalmente Pablo pudo pedir: traigan a Marcos porque me es útil para el ministerio. En este momento Bernabé toma a Marcos y navega a Chipre, y Pablo, versículo 40, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En el segundo viaje misionero, entonces nosotros miramos que Pablo escoge a Silas, para que Silas fuera esa persona que estuviera acompañándole a él. A mí todos estos pasajes de la Escritura me llaman la atención, porque uno quisiera hacerse acompañar de personas que puedan entender las cosas que están pasando, ser ese apoyo en el momento cuando se están necesitando. Y Pablo hacía bien en ese momento de escoger a alguien como Silas, porque la tarea que venía, lo que iba a pasar después, seguramente iba a requerir del apoyo de un hombre confiable, de un hombre fiel, de un hombre entregado al Señor, de un hombre dispuesto a pagar un precio, de un hombre leal, de un hombre correcto, de un hombre que no tenía ningún interés personal más que el de glorificar a Dios, porque ese es el interés que también existía en el corazón del apóstol Pablo. Así que Silas estaba interesado en estar en el lugar donde el Señor quería que él estuviera. Y en este momento parte con Pablo. Pablo lo escogió a él. ¿Por qué escogió Pablo a Silas? Porque Silas
despertaba en él confianza, seguridad. Y vaya si no necesitaba eso. Lea usted el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Versículo 16, después de unas experiencias que habían pasado. De hecho, Pablo y Silas viajaron a cierto lugar, a Filipo, y ahí encontraron a alguien, una mujer que estaba junto con otras orando en el río. Y ellos compartieron el mensaje del Señor con estas mujeres. Ya hablamos de eso, una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios, dice la Escritura. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí estaba Silas con Pablo. Fueron bautizados ella y su familia. Vayamos al versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una muchacha muy exitosa adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Cualquiera diría: oh mujer, ¿cómo te dio el Espíritu Santo una revelación tan hermosa para saber quiénes éramos nosotros? Pero no era así lo que estaba pasando. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, diciendo lo mismo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y prendieron a Silas. El hecho de acompañar a Pablo significó que para Silas los mismos riesgos iban a acontecer. Prenden a Pablo, y como Silas era el compañero de Pablo, también fue prendido, fue tomado preso, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Qué cosa, qué detalle. Una mujer, una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación es liberada. Silas fue parte de esa historia. Él vio, él estuvo allí. Fue participante de lo que estaba pasando. Él fue parte de ese testimonio y de las consecuencias que esto trajo. Ahora, una de las consecuencias es que no solo Pablo, sino su ayudante, su acompañante Silas, los dos fueron tomados presos, y no solo tomados presos, fueron maltratados, golpeados. ¿Qué cosa? Hasta los demonios sabían, fíjense, que Pablo y Silas eran hombres de Dios, eran siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo se nos puede conocer a nosotros? La autoridad de Dios en sus vidas es lo que trajo liberación a esta muchacha que estaba atada por demonios. Quizás, es muy probable que esta fue la primera vez que Silas experimentó en carne propia
la violencia, las cadenas, los azotes. Pero eso no impidió que su testimonio se mantuviera sólido, firme. Él estaba ahora no solamente golpeado, sino trasladado en la celda de más adentro en la cárcel. En la celda más profunda. No quiero pensar cómo pudo haber sido. Cualquiera en la posición de Silas podría haberse preguntado, bueno, ¿y yo por qué estoy pagando este mal después de hacer el bien? O tal vez pudo haber dicho, no, pues fue Pablo el que liberó a esta mujer de los demonios, ¿por qué la agarran conmigo? Nunca escuchamos de Silas. Hemos hablado de Pablo, cómo Pablo enfrentó todo esto, pero quiero que pensemos en cómo Silas lo enfrentó. Porque sabemos de la personalidad de Pablo, un hombre que había conocido a Jesús. Silas también. Y eso es lo que pasa cuando uno ha conocido a Jesús. No importa lo que venga, uno sabe que uno no está solo. Silas está pasando la misma adversidad que está pasando Pablo. Maltratados, les rasgaron la ropa, les azotaron con vara y les azotaron mucho. Los metieron en lo más profundo de la cárcel y que los guardaran con seguridad, que aseguraran sus pies en el cepo. Las cadenas eran lo que estaban amarrando tanto a Pablo como a Silas. Pero aquí hay un detalle. Pero a medianoche, repito, cualquiera en la posición de Silas, porque uno dice, bueno, pero Pablo, la experiencia de él, un gran hombre de Dios. De Silas, ¿qué sabemos? Ya se ha dicho que Silas era alguien que expuso su vida por la causa de Cristo. Así fue conocido él. Y estas experiencias eran las que estaban marcando esa característica en la vida de Silas. Gracias a Dios por personas como Silas. Porque yo estoy seguro que para Pablo hubiera sido más difícil enfrentar solo todo lo que estaba enfrentando. Pero tener a la par a alguien como Silas seguramente haber sido un aliento para Pablo. No se habla mucho. ¿Qué conversaban ellos? ¿Cómo se ayudaban mutuamente? No sé, no se dice mucho. Pero sí se dice qué es lo que estaban haciendo. Y en vez de quejarse, y en lugar de estar hablando mal, el versículo 25 del capítulo 16 dice lo que ellos estaban haciendo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. No solo Pablo, es Silas también el que tiene protagonismo en todo esto. Así debe de ser. Que nosotros podamos tener protagonismo a la par de otros. No para un reconocimiento, sino simplemente para hacer lo que es correcto y lo que honra a Dios. Y Silas era esa persona. Ahí estaba. No se está quejando. Al fin y al cabo él pudo haber dicho, bueno, que lo hagan contigo, tú eres el apóstol. Tú eres el que Dios ha llamado para grandes cosas, para ir a los gentiles y todo. Pero no, Silas no lo ve de esa manera. Silas lo ve como, aquí estoy contigo. Juntos vamos a enfrentar esto. Aquí están orando Pablo y Silas. No solo orando, cantando. ¿Quién? Maltratado, golpeado, avergonzados realmente por los hombres, que es lo que pretendían hacer, se iban a dedicar a medianoche a cantar. Ya sabemos que Pablo era capaz de todo eso, Silas también. Qué bonito encontrar personas a la par de uno con este corazón de Silas. Yo quisiera ser una persona así. Por eso aprendo tanto de personas como Silas. Tengo que recordar pasajes en mi vida donde mis pastores fueron una bendición para mí, pero yo quise ser alguien que levantaba sus manos. Mis primeros pastores
cuánto significó para mí ese privilegio de servir a los que sirven al Señor. Y seguir con esa mentalidad, con ese deseo, servir a los que sirven a Dios por los propósitos de Dios. Aquí están estos ahora, póngale usted, aquí está Silas cantando a Dios. Y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Silas fue testigo, fue un instrumento que Dios usó para que esa noche, a medianoche en la cárcel, ocurriera un milagro, un terremoto. Soltó las cadenas que les ataban. Las cosas malas no necesariamente son malas. Un terremoto puede verse como algo malo. En este caso, fue el instrumento que Dios usó para soltar las cadenas de todos los presos, incluyendo la de Pablo y la de este querido referente nuestro, Silas. Ellos antes habían estado orando y cantando. ¿Cuánto podemos aprender de personas así? Y ahí está el carcelero. El versículo 30 dice la Escritura: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mire que Silas fue un testigo, y no solamente un testigo, fue un instrumento para provocar que algo pasara en aquella cárcel y fueran liberados de una manera milagrosa a través de un terremoto que Dios permitió. Y las acciones posteriores que vinieron, Silas fue un instrumento para que se salvara el carcelero y su familia. ¿De qué importante es esto? Nunca se preguntó Silas: ¿por qué estoy pasando todo esto? ¿Por qué este mal después de haber hecho el bien? No. ¿Acaso nosotros no es a eso, a que somos llamados? A hacer cosas que en medio de las crisis puedan provocar un milagro que redunde en la salvación de otros. Silas es esa persona que en los momentos difíciles que está viviendo Pablo es un compañero que está ahí a la par, que levanta las manos y que no se está quejando, sino que está orando y alabando a Dios, siendo testigo y siendo instrumento para provocar que cosas que están en el corazón de Dios, o para permitir que cosas que están en el corazón de Dios sucedan y que sean una puerta, un camino de salvación para otras personas.
Yo creo que hay mucho que se pudiera decir de Silas, pero las referencias que hay son bien limitadas, pero solo quiero pensar en el carácter de este hombre. Cuánta confianza este hombre podía brindar en el corazón de personas como Pablo. En la primera carta a los tesalonicenses hay una referencia de él. La primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 1. Y aquí aparece a Silas uniéndose en los escritos de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia que está en Tesalónica. Pablo, Silvano, leo el versículo 1, capítulo 1, Pablo, Silvano, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta en las cartas de Pablo aparece Silas, Silvano, en los saludos que Pablo está haciendo. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el mismo capítulo 1, versículo 1, dice algo similar. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También en la carta de Pedro, en primera carta de Pedro, si nosotros podemos buscar la primera carta de Pedro en el capítulo 5, mire qué importante. Silas es un hombre que puede relacionarse con Pablo, que puede relacionarse con Pedro y que ellos pueden sentir la comodidad de saber que él es alguien que va a ayudar a levantar sus brazos cuando sus brazos se cansen, que van a ser un apoyo, no una queja, que van a ser un estímulo en un momento complicado, en un momento difícil. Y aquí aparece la referencia también en Pedro, en el primer libro de carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 12. Dice, por conducto de Silvano, están dando las salutaciones finales, Pedro, a quien está escribiendo, a los hermanos, a los salvos, a la gente que ha conocido al Señor, por conducto de Silvano, y dice, a quien tengo por hermano fiel. Qué hermoso es que alguien nos encuentre a nosotros de esa manera como se encuentra a Silas, hermano fiel. Alguien que expuso su vida por la causa del evangelio. Alguien con quien se puede contar. Y Pedro ahora hace referencia y dice, por conducto de Silvano, hablando de él personalmente, a quien yo, Pedro, tengo. ¿Qué testimonio tenía Silas para con Pedro? Que Pedro habla con él con tanta confianza, con tanta seguridad, con tanta certeza, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Qué hermoso lo que yo encuentro aquí. Características de un hombre confiable, características de un hombre con quien uno se puede acompañar, que va a estar ahí en esos momentos duros, en esas sacudidas que la vida da. Ese hombre va a estar ahí para levantar nuestras manos. Quizás no para figurar, pero para ser instrumentos, para que otros puedan figurar al fin y al cabo. Nuestro llamado es estar abajo para poder levantar a otros, servir a los que sirven. Dios sabrá cómo premiar a cada quien. Dios sabe a cada quien lo que le dio, lo que le asignó. Pero yo quiero decir que lo que Dios nos ha asignado, que podamos servir, ponerlo al servicio de aquellos que aman y sirven al Señor también. Y aquí está Silas haciendo algo para mí que no impresionante, para mí es algo hermoso. El testimonio que tiene es de Pedro, es que es un hermano fiel. El testimonio que tiene otros de él es alguien que por causa del evangelio
era dispuesto hasta dar su vida. Referencias que están ahí. Qué hermoso es eso. En el capítulo 17 de Hechos, versículo 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Silas era un instrumento a la par de Pablo para que otros conocieran a Cristo. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, muchos creyeron. Y se juntaron ¿a quién? A Pablo y a Silas. Qué buen compañero era Silas para Pablo. Qué confianza transmitía a él. Qué hermoso encontrar esto. En el versículo 10 de este mismo capítulo 17 dice lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. No había tiempo, no había hora para decir esta hora sí, esta hora no. No, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Silas pudo haber dicho, no, yo no quiero ir, ya es de noche. Y ellos, habiendo llegado, o sea, se hicieron la travesía, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estos recibieron la palabra con un corazón más abierto que los otros. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, a ellos no les había gustado anteriormente en Tesalónica que se predicase Cristo. Y estaban molestando tanto a Pablo como a Silas. Estos se van a Berea, comienzan a predicar y aquellos reciben la palabra con solicitud. Pero los que estaban allá en Tesalónica se dieron cuenta, vienen otra vez a alborotar a las multitudes. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Saquemos a Pablo de aquí porque ya peligra su vida. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Qué confianza había de dejar a alguien como Silas en un lugar donde las cosas se habían puesto complicadas por las malas influencias de otros que habían llegado. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo sale, se queda Silas y Timoteo, y después Pablo llega a Atenas, manda a llamar a Silas y Silas dice, yo voy. Qué bonito contar con alguien que está dispuesto a acompañarnos de esta manera. Esto me muestra a mí a un Silas dispuesto, un Silas disponible con quien uno puede contar. Me da la impresión a mí de que estar frente a alguien como Silas era estar delante de un hombre de Dios tranquilo, equilibrado, valiente y confiable, seguramente lleno del Espíritu Santo. Termino con esta reflexión. Cuán importante ha de haber sido para Pablo la cercanía de una persona como Silas. Cuán importante puede ser nuestra participación cerca de los que sirven a Dios con un corazón sincero. Cuán privilegiado se debe de haber sentido Silas de permitirse él ser una compañía fiel para esos momentos tan difíciles y complicados que experimentó el apóstol Pablo, y tener el privilegio de estar cerca. ¿Qué puede decirse de nosotros? ¿O qué podría decirse de nosotros? Obviamente eso dependerá de la respuesta que demos al Señor, de nuestra participación en sus propósitos y del privilegio de poder experimentar de manera fiel nuestro servicio a favor de los que sirven a Dios.
Quizás no todos podemos figurar como figuró Pablo, pero debemos de admitir que para que exista un Pablo que puede hacerle frente a tantas demandas de su servicio a Dios, ayuda en gran manera tener cerca a una persona con la personalidad, el carácter, el corazón de Silas. Considerémoslo nosotros para ver si hay algo en nuestras vidas que puede mejorar para servir a los que sirven. ¿Qué se puede esperar de nosotros? ¿Cuánto pudiéramos ser de los que generan esa confianza que generaba Silas y acompañamos a los que sirven a Dios con el único interés de querer honrar a Dios y a su causa? Imagino que al escoger Pablo a Silas, lo escogió por las virtudes que vio. No era porque no hay otras opciones, sino este hombre me va a ser útil a mí para el ministerio. Y algo puedo transmitirle a él. Cuán agradable es encontrar estas características de Silas, que son características más que para admirar, para tomar el ejemplo y ser no un espectador nominal, sino parte de la historia, con referencias de honra y nunca de vergüenza. Uno puede ser parte de la historia, con honra o con vergüenza, para quienes son juzgados hoy de esa manera. Asegurémonos que en la historia que Dios conoce, nosotros aparezcamos como personas que somos confiables, que podemos estar ahí para levantar los brazos de los que aman a Dios y les sirven. Piénsalo y disponte para hacer tu parte. Sé fiel en lo poco y seguramente Dios te podrá poner en lo mucho. Y cada día en lo que tengas, disfruta hacer lo que haces porque amas a Dios. Un gran abrazo para todos. Se les quiere muchísimo. Se les bendice en el nombre de Jesús. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás.
vencerá.